vive hoy y siempre. Vamos con las palmas. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Él vive hoy, Él vive en mí, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, Señor, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Por los siglos de su reino, Él murió y resucitó. Las llaves de la muerte con poder arrebató. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. ¡Vamos! Él vive hoy, Él vive en ti, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, Señor, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. Por los siglos de su reino, Él murió y resucitó. Las llaves de la muerte con poder arrebató. Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Él vive hoy, Él vive en ti, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, Señor. Vamos, iglesia. Toda la humanidad se alegra y le dice a alta voz: Él vive hoy, Él vive en mí, está reinando con poder. Él vive hoy, Él vive en ti, con justicia y majestad. Tuyo es el reino, Señor. Oh, sí, tuyo es. Tuyo es el reino, Señor. Oh, sí, tuyo es el reino, Señor. Vamos, todo el pueblo de Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré.
que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Oh, sí, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Una vez más todos. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. A Dios la gloria. Hola familia, feliz noche. Quiero compartirte una escritura que dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Amén. Cada día, señores, nosotros tenemos que salir al día a día y enfrentarnos a un mundo lleno de inseguridades. Un mundo que de hecho, junto a las autoridades, no nos sentimos seguros. Pero si tenemos a un Dios de salvación, si nos encontramos en la luz de Dios, ¿de quién vamos a temer? ¿De quién vamos a tener miedo? Por eso yo quiero animarnos esta noche a que demos gracias a Dios, porque nos da el privilegio y la oportunidad de estar en su luz salvadora. Con esta escritura quiero darles a todos la bienvenida a la Iglesia de Cristo en Santo Domingo. Por favor, acompáñenme en una oración para dar gracias a nuestro Dios por este privilegio. Amén. Señor y Padre, gracias. Gracias, Dios bueno. Gracias, Dios amoroso. Gracias, Padre, por permitirnos estar en tu luz. Gracias, Padre, por brindarnos la salvación gratuitamente. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por nuestro servicio, mi Dios. Que te oramos de que juntos, mi Dios, podamos aprender, crecer y glorificarte en este momento y cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Contribución semanal. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. A pesar de los tiempos difíciles, nuestro Dios ha sido fiel y continúa dándonos todo lo necesario para la vida y la devoción. Por lo tanto, sigamos sembrando abundantemente por medio de nuestra contribución semanal. Podemos hacerlo depositando en uno de los números de cuenta que están en pantalla. Recordemos colocar en el asunto contribución semanal. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey.
Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Sigue siendo el Rey. Hablamos de guerra, hablamos de crisis en este mundo actual. Hablamos de gente, hablamos de cosas sin valor celestial. Yo quiero decirte que lo más hermoso es hablar de Jesús. Ese tema no tiene final. No tiene final. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Sigue siendo el Rey. Jesús es mi amigo y allá en el Calvario murió en mi lugar. También es mi Padre y me ha preparado en el cielo algún lugar. Su amor infinito no tiene fronteras y puedo afirmar, soy su hijo por la eternidad. Por la eternidad. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. Sigue siendo el Rey. Estamos deseosos de compartir contigo un plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene preparado para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace a nuestro formulario de contacto a través del cual puedes suministrar tus datos y así poder comunicarnos contigo. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Saludos, Iglesia de Nueva York. Mi nombre es Tony Fernández y vengo del soleado sur de la Florida, donde hoy tenemos 80 grados Celsius y alrededor de 120% de humedad. Está bastante caliente, pero estoy emocionado de estar con ustedes compartiendo. Y la razón por la cual estoy emocionado no es solo porque fui bautizado en la región de Hudson Valley, New York. No es solamente porque mi familia tiene raíces en Nueva York. Mi papá fue detective en Nueva York durante 21 años y creció en el sur del Bronx. Mi madre creció en Brooklyn y era consejera de la ciudad. Y no solamente estoy emocionado porque amo a su equipo de liderazgo. Steve Kinnard estudió el costo conmigo y Robbie Chelsea Novak se han convertido en grandes amigos. Pero déjame decirte exactamente por qué estoy tan emocionado de hablarles hoy. Algunos meses atrás, Sam Powell me llamó y me preguntó si podía predicar y yo accedí. Y en realidad estaba agendado para hacerlo la semana pasada. Algunas cosas pasaron y me retrasaron una semana. Entonces Phil Garrison me contactó y me dijo que mi nuevo tema sería la espada del Espíritu. Y cuando él me dijo que ese sería el tema, tuve que detenerme y alabar a Dios. Y déjame decirte por qué. Cuando tenía 9 años, mi familia fue invitada a la iglesia de Nueva York. Mi mamá fue invitada por Neddy Navar y mi mamá y mi papá nos trajeron a mi hermana y a mí a la iglesia.
Mi padre decidió, sin embargo, que él no comenzaría a congregarse hasta que las presiones constantes de sus hijos, insistiéndole con que accediera, y entonces él decidió venir, pero solo una vez. Mi madre no era todavía una discípula, mi familia estaba bastante perdida y tambaleándose y tratando de vislumbrar su futuro. El servicio al que mi papá asistió se realizó en un parque en Rockland County. Mi papá me permitió estar con él ese día y no en la clase de niños, y estábamos en la fila de adelante, y él me informó que su intención era interrumpir al predicador, y el predicador ese día era Sheridan Wright, pero no hubo ninguna interrupción ese día. La palabra de Dios quebrantó el corazón de mi padre. Como un niño de 9 años, siempre recordaré las lágrimas del rostro de mi padre. Él se acercó a un basurero y comenzó a llorar. Recuerdo correr hacia él, quien siempre había sido un hombre fuerte, y le pregunté qué había pasado, y su respuesta se quedó en mi corazón y en mi mente. Él me dijo: tu papá ha sido un hombre malo. Ese día mi padre comenzó a estudiar la Biblia, y 2 semanas más tarde mi padre, el policía fuerte y severo, quien tenía una relación poco saludable con el alcohol, fue bautizado en Cristo. Ese momento en el que Sheridan Wright predicó cambió el destino de mi familia para siempre. Así que sí, estoy emocionado por todas las razones que les mencioné, pero aquí está la razón principal, porque parte del mensaje que Sheridan predicó hace años atrás vino en las escrituras que vamos a estudiar el día de hoy. Con Efesios 6:17, Sheridan habló del poder de la palabra de Dios, de cómo la palabra de Dios tiene poder. Con Hebreos 4:12 mencionó que la Biblia era una espada de doble filo, y siempre recordaré sus palabras cuando dijo: la palabra de Dios quiere cambiarte, pero has estado bloqueándola toda tu vida. Así que les pregunto, ¿por qué no dejas que te quebrante? Y mi papá, por primera vez en su vida, dejó que la Biblia entrara en su corazón, y todo cambió. En mi familia, todo cambió. Y aquí estoy. Un par de meses atrás recibí un correo de Phil Garrison que me decía que hablaría de un tema que cambió mi familia para siempre. En mi primer viaje de vuelta, hablando para mi iglesia madre, tengo la oportunidad de hablar acerca de la gracia de Dios, su poderosa palabra, y eso es algo para alabar a Dios. Todos podemos contar historias, y estoy seguro que si tuviéramos tiempo para compartir, todos hablaríamos de la manera como Dios tomó el caos en nuestras vidas y trajo orden con sus divinas palabras. Estábamos perdidos, heridos, sufrimos abusos, teníamos miedo, habíamos difamado la imagen de Dios y malgastado nuestra propia primogenitura siendo malos hombres, como mi padre dijo, o malas mujeres. Y luego, de algún modo, Dios nos habló, irrumpió en nuestras vidas y nos cambió para siempre. Como discípulos de Jesús, esa es nuestra historia. Así que el día de hoy, durante los próximos 15 minutos, me gustaría recordarte lo que Sheridan le recordó a mi padre años atrás. Hoy quiero hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según la Biblia. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, en concordancia con lo que ustedes han estado estudiando durante los últimos meses. Tuve la oportunidad de escuchar los diferentes mensajes, y ustedes han sido favorecidos con grandes oradores. Escuché a Ángel, a Mike, a John, Steve, a Sam también, y a todos los demás, y estoy agradecido de poder agregar algo a esta conversación. Así que aquí estamos, vamos a Efesios capítulo 6, iniciamos en el versículo 10. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Estamos en una batalla donde las autoridades y poderes malignos están en nuestra contra. Versículo 13, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que la fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra sea la espada que les da el Espíritu Santo. El apóstol Pablo concluye esta hermosa carta donde él habló de la vida cristiana y da instrucciones acerca de las bendiciones en Cristo y el conocimiento y la fuerza y la conducta cristiana. Él termina esta hermosa carta inmortal con algo que yo diría, qué sé yo, como que sale de la conversación.
Él se sale de la conversación en nuestro mundo occidental posmoderno. Él toma un momento y habla de la batalla espiritual. Por milenios, los seguidores, discípulos de Jesús, han hablado de los enemigos de nuestra alma. El mundo, nuestra propia carne, el mismo diablo. Por siglos los cristianos han retado a otros a abrir la cortina y a exponer la batalla espiritual que se está librando a nuestro alrededor y en nuestro interior, diciéndole al mundo por siglos que el Dios de la Biblia está batallando actualmente con toda clase de mal en todas sus manifestaciones. Romanos capítulo 1 nos recuerda esto, dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. La ira de Dios se muestra desde el cielo porque Él quiere ponerle fin a todo pecado. Él está en guerra con cualquier forma de maldad. Su intención es que haya un mundo sin dictadores crueles, sin corrupción, sin abuso, sin tiroteos, sin racismo, sin misoginia, sin explotación de niños y mujeres, sin ansiedad, sin depresión, sin divorcio, sin ruptura de familia, sin casas sin padre, sin maldad en sentido general. Dios quiere un mundo en el que no haya maldad, pero los enemigos de Dios, el mundo, el demonio y nuestra carne, quieren un mundo donde la influencia de Dios se desvanezca y el mal permanezca. Al final, sabemos que Dios ganará. Esa es la esperanza del Evangelio. Pero mientras tanto, tú y yo estamos en una guerra. Y esta es la razón por la cual la carta a los Efesios concluye con Pablo recordándoles que están en una guerra. Mira la ilustración aquí. ¿Cómo está tu justicia? A la que Él llama una coraza. ¿Cómo te está yendo con tu justicia, con tu obediencia? ¿Qué lugar en tu vida ocupa el Evangelio? ¿Estás calzado con Él? ¿Cómo está tu fe? ¿La usas como un escudo para extinguir las flechas? ¿Cómo está tu salvación? ¿La estás cuidando con temor y temblor como el casco que es? Y luego termina con nuestro tema de hoy, ubicado al final del versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La última pieza de la armadura o la pieza defensiva y ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En un mundo de guerra espiritual, donde la batalla entre el bien y el mal es evidente y donde la tentación ruge en el corazón de hombres y mujeres para que le den la espalda a la verdad y se inclinen por la mentira, y donde somos tentados una y otra vez para que volvamos a nuestros vicios, donde nuestra ansiedad y nuestros miedos corren desenfrenadamente, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu, dice: hermanos y hermanas, a medida que partan hacia la guerra, no olviden tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que nos aseguremos de que el trayecto de nuestra vida traigamos algo que podamos utilizar para distinguir entre la mentira y la verdad, entre el bien y el mal. Que tomemos algo con lo que podamos organizar nuestros pasos, que tomemos algo que pueda ser nuestra autoridad. Pero aquí está el problema en esta guerra espiritual. Nos han vendido la idea de que cualquier autoridad para nuestras vidas o cualquier especie de barómetro sobre cómo debemos vivir o cualquier cosa que nos diga la manera como se supone que debemos hacer las cosas son cosas pasadas de moda. Vivimos en un mundo de fluidez, donde hacer lo que nosotros creemos que está bien o mal es la máxima autoridad, donde nuestra propia creencia sobre lo correcto y lo incorrecto es la mayor autoridad. ¿Por qué voy a hacerle caso a la Biblia, un libro escrito por personas que ya murieron, cuando tengo a Google? ¿Entiendes lo que digo? Y esta es la mentira con la cual hemos sido alimentados, y esto es lo que nos han vendido, que la palabra de Dios ya no es útil en el mundo intelectual moderno. Y aquí está lo más extraño. Esta idea de que no podemos confiar en la palabra de Dios para diseñar tu vida, de que estarías mejor si encontraras cualquier otra cosa para diseñar tu vida, no es solamente una trampa vieja. De hecho, es el truco más viejo que tiene el demonio. Esta mentira ha existido desde el principio de los tiempos. Déjame mostrarte algunos ejemplos. Y sé que los conoces, pero leámoslos.
Lo último que Dios hace durante la creación es crear al ser humano. Él dice que el ser humano es diferente a cualquier otra criatura hecha por Él, porque lo hizo a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre representaría al buen Dios ante el resto del mundo. Él sería su encarnación física. Él sería la encarnación de su propósito, de su voluntad, de su carácter. Los seres humanos serían los embajadores de Dios en la tierra. Y luego la humanidad se le entregaría un trabajo. Se le dice, gobiernen sobre la tierra, cultiven, construyan un buen mundo, pero se les deja tomar una decisión. Adán y Eva, nuestros predecesores, fueron dejados con una decisión. ¿Cómo decidirás lo que es correcto? ¿Construirás un mundo basado en la definición que Dios tiene, basada en su palabra y su autoridad? ¿O escogerás escuchar las mentiras que la serpiente dice? La decisión es representada en la forma de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Come de él y habrás creído la mentira, no lo hagas y habrás escogido la autoridad de Dios. Y conocemos la historia, Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. La humanidad en ese momento decidió que escucharía las mentiras. Y lo hemos estado haciendo desde entonces. Y luego, tú conoces la historia, termina terriblemente mal. Pecaron, fallaron, perdieron esa primera batalla de la humanidad. Porque no utilizaron su espada. Fueron a la guerra contra Satanás y no se apoyaron de la palabra de Dios. Al contrario, creyeron las mentiras de la serpiente, diciéndoles que la palabra de Dios no era útil para ellos en ese momento. Y sus vidas se volvieron un infierno en la tierra. Aquí hay otra historia. Es el 1300 antes de Cristo. Estamos en el monte Sinaí. La gente de Israel acaba de ser liberada de la esclavitud en Egipto y por 400 años han estado en un sistema de opresión, haciendo ladrillos, construyendo las ciudades de Egipto, hasta que Jehová, el Dios de la Biblia, dice, ya es suficiente. Conoces la historia. Dios libera a su pueblo y es una historia impresionante. Dios dirige a una nación a través del Mar Rojo. Terminan deambulando un poco por en el desierto, pero terminan en el monte Sinaí. Han sido esclavos por 400 años. No tienen la más mínima idea de cómo dirigir una nación o cómo ser una nación o lo que se supone que deben hacer. Deberían esclavizar a otros porque eso es lo que la cultura les decía que debían hacer. Deberían ir y saquear el próximo pueblo que encontraran porque eso es lo que la cultura les había enseñado. Recuerda, ellos estaban en Egipto y hacían las cosas allá. Deberían tener una especie de nuevo panteón de dioses para adorar. En otras palabras, ¿debemos escuchar a nuestra cultura o debemos escuchar a Dios? ¿Debemos adorar a otros dioses? ¿Qué postura deberíamos tomar respecto al asesinato, la violación, el adulterio, acerca de los pobres y las mujeres, los extranjeros? ¿Deberíamos escuchar a nuestra cultura o deberíamos escuchar a Dios? Así que Dios lo hace claro y llama a Moisés y le dice a Moisés, sube al monte, te voy a entregar algunas reglas, algunas maneras de vivir. Éxodo capítulo 20, versículo 1, Dios habló y dijo todas estas palabras, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Él está recordando, ustedes eran esclavos y yo los liberé. Ahora déjenme enseñarles cómo vivir. Y luego les entrega los 10 mandamientos y luego el resto de las leyes. Así es como se supone que debes de vivir. Pero aquí está la historia de Israel. ¿Qué hacen ellos? Ellos ignoran las leyes de Dios. Ellos ignoran las palabras de Dios una y otra vez y otra vez y otra vez. Y ellos deciden seguir la cultura por encima de las palabras de Dios. Israel quiere tener un rey, pero porque todos los demás tienen un rey, todas las demás naciones tienen un rey. Israel quiere adorar ídolos porque todas las demás naciones adoran ídolos. Así que ellos le dan la espalda a Dios y Dios deja que ellos malgasten sus propias vidas. Y de nuevo, puedo mostrarte ejemplo tras ejemplo de la misma verdad que sigue perpetuada incluso hasta el día de hoy, que la palabra de Dios ya no es útil para traer orden a tu vida. Esa es la misma técnica que tiene siglos de antigüedad. Siglos que Satanás está diciendo que nuestra carne dice, no confíes en su palabra. En lugar de eso, cree en las mentiras del mundo. Cree en las mentiras que te está diciendo tu cultura o las mentiras de tus propios deseos. Lo que debemos entender es que la palabra de Dios ha sido y siempre será la única posible autoridad para ganar cualquier batalla en el mundo espiritual.
Déjame decirlo de nuevo porque es importante. Tú y yo estamos viviendo en un mundo espiritual y en una batalla espiritual. Y la única posible autoridad para ganar cualquier batalla espiritual es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios tomando forma en la vida de hombres y mujeres que han tomado naciones y cambiado la cultura y obtenido victorias por encima del mal. Déjame compartir algo contigo. Nos han mentido de la misma manera que les mintieron a nuestros ancestros día tras día. Tu propia carne está tentando. El pecado está tentando. El pecado de adentro te está tentando, el pecado de afuera también. Cada día somos coaccionados por la cultura, perseguidos por la opinión popular, bombardeados por las leyes del mundo y sus opiniones, invadidos por cosas opuestas a la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes están en una guerra. Es una guerra, no es más de ahí. No bajes la guardia. Lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es un equipamiento, es defensivo, pero también es ofensivo, ¿bien? Es defensivo contra las trampas del diablo, pero es ofensivo para cambiar y acabar con todo el odio y destruir el mal. Cuando lo vemos tratar de filtrarse en nuestras propias vidas o en las vidas de personas a nuestro alrededor, recuerda las palabras del apóstol Pablo. La palabra es una espada, un equipamiento militar, ofensiva y defensivamente. Me encanta lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es un instrumento para obtener la libertad. Así que no cambies la palabra de Dios por Google. No cambies la palabra de Dios por una opinión popular o por la educación universitaria o lo que sale en los noticiarios. Eso es como intercambiar una daga por un cuchillo para la mantequilla. No cambies lo que dice la Biblia sobre tu rol como padre por pautas que aparecen en internet sobre cómo criar tus hijos. No trates de calmar tu ansiedad con un muchacho de 22 años en YouTube. No pelees la batalla por tu pureza o por tu propia alma con algo que no tiene nada de poder. Ese es el espíritu de lo que se está hablando en Efesios capítulo 6. Las escrituras son llamadas con gran énfasis la palabra de Dios por una razón, porque son las palabras de Dios. Son la voz de aquel que nos formó, los consejos de nuestro Creador, sus lineamientos para salir victoriosos. Y el libro que estudiamos, la Biblia, al que acudimos, al que reverenciamos, es la revelación de Dios para los hombres. Hacemos la pregunta, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a ser con mis hijos? ¿Cómo debo ser con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo voy a vivir? En la Biblia, nuestro Creador nos está hablando. Nos está diciendo lo que necesitamos hacer. Con todo esto, no es raro que los autores bíblicos regresen a la ley de Dios durante los momentos de dificultad, pidiéndole a la comunidad que lea en voz alta y que medite en la palabra día tras día. La Biblia es nuestra arma, así que quiero animarte. Este es un simple mensaje de ánimo, pero ¿la estás leyendo? ¿La estás leyendo lenta, profunda y cuidadosamente? ¿La amas? ¿La consumes? ¿Te dejas cambiar con ella? ¿La utilizas para cambiar a otros? Quizás algún día tendrás la oportunidad de compartirla con un hombre que esté solo visitando la iglesia por primera vez con su hijo. Lo que terminará sucediendo es que cambiarás la vida de ese hombre para siempre y subsecuentemente cambiarás al jovencito sentado a su lado. Yo soy un resultado del poder de la palabra de Dios. Y cada vez que la uses efectivamente con tus amigos, tus vecinos y tu propia vida, estás poniendo en movimiento algo que tendrá eco en toda la eternidad. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración.
queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Queremos invitarte a nuestro servicio de mediado de semana, el cual será transmitido el próximo miércoles a las 7:30 de la noche por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Días atrás estuvimos en victoria. ¿Y tú? ¿Quieres saber por qué estuvimos en victoria? Pues no te lo pierdas este próximo sábado en nuestro espacio Brilla. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración.
este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.